Hola mis estimados alumnos, espero que se encuentren muy bien. Nuevamente les doy la bienvenida, pero en esta ocasión a la tercera sesión. Ánimo, ya no falta mucho, es el último semestre y estamos ya en la tercera sesión. El tema de esta sesión es planificación de la evaluación, cómo evaluar. Pertenece a la asignatura Valoración de los aprendizajes, que se ubica en el cuarto semestre de la maestría en educación que ustedes están cursando en el Instituto David Alfaro Siqueiros. Una servidora, doctora Alma Guadalupe Góngora Magaña, será la responsable de guiarlos en el desarrollo de esta asignatura. El objetivo de esta sesión es que ustedes, como maestrandos, identifiquen algunas funciones básicas de la evaluación a través de la revisión de conceptos relacionados con la consistencia interna y externa, así como con las estrategias institucionales de la evaluación. Todo esto con el fin de que puedan diseñar instrumentos de evaluación congruentes con las necesidades académicas y formativas de sus alumnos. La educación se trata de producir cambios en nuestros alumnos, pero esos cambios no se dan al azar. Esos cambios o aprendizajes se estimulan y se desarrollan a través de las actividades que hemos diseñado y hemos puesto en práctica. Al evaluar esos aprendizajes, lo que evaluamos son los cambios que se produjeron en los alumnos. Pero aquí hay que hacer una precisión, hay que establecer la diferencia entre evaluar y valorar. Citando a Fernández, podemos decir que valorar es el proceso de recopilar información sobre los logros del alumno y sobre su desempeño. La información recopilada sirve para tomar buenas decisiones con respecto al aprendizaje y a la enseñanza. Eso quiere decir que nosotros valoramos los resultados de los alumnos y con base a ello podemos mejorar el aprendizaje de los alumnos y mejorar también nuestro proceso de enseñanza. En cuanto a la evaluación, podemos decir que es un proceso mucho más amplio que la valoración y que incluso lo incluye. El mismo autor nos dice que evaluación es la emisión de un juicio respecto a la calidad o el valor que puede tener una respuesta, un producto o un desempeño. Esto con base en los criterios establecidos desde la planeación. Como ya dijimos, desde que estamos planeando, estamos pensando cómo vamos a evaluar, estamos planeando también la evaluación. La validez y la fiabilidad son dos requisitos que nos permiten llevar a un nivel científico los instrumentos que utilizamos. Fernández nos dice que la validez de una prueba indica que el instrumento mide lo que pretende medir y proporciona información adecuada en relación a su uso. Sin embargo, aquí hay que aclarar que los instrumentos que utilizamos en el salón de clase no son con la finalidad de realizar generalizaciones, sino que más bien están apegados a un propósito y tiene que ver también con el uso que se le va a dar a la información que se obtiene. Ya lo mencionamos, en el caso de la valoración, el uso que se da es el de atender las debilidades detectadas tanto en la práctica que realizamos los docentes como en el nivel de logro de nuestros alumnos. En relación al segundo concepto, el de la fiabilidad, hace referencia a la exactitud y precisión de los resultados obtenidos con la aplicación de una prueba determinada. El objetivo es reducir el margen de error en la medida de lo posible. La fiabilidad entonces depende, en buena medida,
de preguntar lo más que sea posible. Pero como no podemos preguntar de todo y a todos, aquí entra el criterio del maestro, porque se pregunta, se le da mayor valor a lo que se considera más importante. Y el conocedor de las necesidades del grupo, sin duda alguna, es el maestro. Él es el que valora y da determinado peso al nivel de esfuerzo, al nivel de dedicación que dan los alumnos acerca de determinado tema. A pesar de los esfuerzos que realizamos los maestros, siempre hay algunas fuentes de error que podemos percibir. Algunas fuentes de error pueden ser el instrumento donde recabamos los datos. El instrumento puede ser que no esté elaborado conforme a todos los objetivos. Ya dijimos que a veces enfatizamos más en unos objetivos que en otros. Y pues eso nos dejamos llevar por un criterio y quizás dejemos de lado algo que podría ser importante. En cuanto al ambiente, muchos de los exámenes, muchas de las mediciones que se realizan, pues no se realizan en un ambiente cotidiano, en un ambiente normal. Es más, podemos ver que el día de un examen cambiamos la alineación de las sillas, cambiamos la organización y dictamos reglas diferentes. En cuanto al evaluado nos da mucha información, pero también hay márgenes de error porque nunca alcanzamos a ver lo que sabe el alumno. Y por último, el evaluador. Esta es una fuente muy importante también porque a él le corresponden tomar muchas decisiones y en estas decisiones podrían quedar la de decidir los objetivos que va a evaluar. Como ya dijimos, a veces puede dejar de lado algunos objetivos, algunos contenidos que son importantes y que le pueden servir al alumno de base para continuar en el nivel siguiente. También la técnica. Al maestro le toca elegir la técnica de recogida de información. Quizás esta no sea la más pertinente, la más adecuada. Ahí podría haber un margen de error. Al diseñar la prueba, también podría cometer algunos errores. A lo mejor la forma en que se redactan las preguntas, a lo mejor la cantidad de preguntas o la forma en que se distribuyen pueden ser motivo de error. Al aplicar la prueba, también podríamos ver muchísimos errores cuando organizamos a los alumnos, cuando se comparten los resultados, cuando pues no tenemos los resultados muy confiables. Y también al corregir la prueba, porque podemos pensar que el alumno está mal cuando la forma de razonar puede ser diferente a la nuestra e incluso puede llegar a un resultado diferente pero correcto. Al puntuar, ya dijimos que en determinado momento el maestro le da mayor peso a los objetivos y a los contenidos que considera más importantes, pero ahí también puede haber un margen de error cuando toma esas decisiones. El Comité de Estándares para la Evaluación Educativa elaboró y emitió una serie de normas que debían de tomarse en cuenta para la planificación y evaluación de cualquier institución educativa. Estas normas debían de cumplir con 4 características importantes. La primera, que la evaluación que se realizara debía de ser útil. Esto significa que la evaluación debía identificar los puntos fuertes y los puntos débiles, pero además debía focalizar cuestiones muy importantes. El punto 2 es que debía ser aplicable y viable. Esto significa que debía de ser
aplicado sin ninguna interrupción o con el menor número de interrupciones posible. La tercera característica es que debería de aportar un informe equilibrado de fortalezas y debilidades. Es decir, aquí se focalizan los puntos fuertes y los puntos débiles. Y además que debía de ser correcta. Esto significa que debía de procurar evitar la predisposición y el prejuicio, tratando siempre de aportar datos válidos y confiables. Los resultados de los aprendizajes de los alumnos se valoran siempre comparándolos con una medida genérica a la que denominamos criterio de referencia. Este criterio de referencia se puede clasificar en dos: criterios relativos al grupo o evaluación normativa y criterios referidos a otros criterios o evaluación criterial. En el primer caso, se comparan los resultados que obtiene el alumno con los resultados que obtuvieron sus compañeros de grupo para determinar el nivel de logro. En cambio, en el caso de la evaluación criterial, se establecen los criterios antes de la evaluación y los resultados de los alumnos se comparan con estos criterios. Aquí cabe aclarar que siempre se debe de determinar antes cuáles y cuántos son los niveles de realización, es decir, es competente, es satisfactorio, no se muestra. ¿Cuántos niveles voy a determinar para calificar el nivel de logro de mis alumnos? Algo que debo de tener muy en claro como maestro es con qué voy a evaluar, cuáles son las técnicas de evaluación que voy a utilizar para qué tipo de aprendizaje, porque cada técnica tiene una función curricular, es decir, está más capacitada para recoger un tipo de información. Además, a cada técnica se le exigen características que garanticen al máximo su validez y fiabilidad. Y por último, todas las técnicas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Es decir, son más propias unas para medir un conocimiento declarativo y otras para medir un conocimiento procedimental. Aquí les voy a dejar algunas técnicas de evaluación para que analicen, para que revisen y para que puedan comprobar que una técnica puede medir conocimientos, puede medir habilidades, puede medir actitudes y otra puede no hacer lo mismo. Todas responden a determinados requerimientos. Ya para terminar, les dejo como tarea un escrito reflexivo. Les encargo muchísimo que lo hagan, les encargo que no se atrasen. El título del escrito es Validez y fiabilidad de los instrumentos de medición. Para esto ustedes van a leer el capítulo 9 del libro Metodología de la Investigación de Hernández, Fernández y Baptista. Esto es con el fin de realizar el escrito reflexivo en el que puedan conceptualizar los términos de validez y confiabilidad de un instrumento de medición, pero hay que compararlo con la validez y confiabilidad de un instrumento para la valoración. Esto está en el contenido del video, es todo lo que ya mencionamos. La fecha para la entrega. La fecha para la entrega es el 30 de mayo. Les pido que se organicen, que traten de cumplir con las tareas. También que se cuiden mucho, los extraño, cuídense mucho para que nos podamos ver muy pronto. Les mando un abrazo. Hasta pronto.